Mi nombre es Leslie Dariel Alvarado, soy del Instituto Tecnológico de Piedras Negras de la carrera de Ingeniería Industrial. Buenas tardes, mi nombre es Leslie Dariel Alvarado, soy de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Piedras Negras. Hoy les voy a hablar del tema robótica. Robots industriales. Un robot industrial es un manipulador multiusos reprogramable y controlado automáticamente que puede programarse en 3 o más ejes. Los robots tienen características antropomórficas, similares a los humanos, tales como su brazo mecánico, respuesta a entradas sensoriales y comunicación con otras máquinas y toma de decisiones. Cualidades que hacen comerciales y tecnológicos a los robots industriales, que pueden sustituir a los humanos en actividades peligrosas e incómodas. Tienen mayor consistencia y repetitividad en cada operación. Se pueden reprogramar y controlar por computadora. 8.1. Anatomía del robot y atributos relacionados. Anatomía del robot, brazo o manipulador. Consiste en serie de uniones y enlaces. Son importantes los tipos y los tamaños de estas. La anatomía determina sus capacidades y tareas para las cuales son adecuados. 8.1.1. Uniones y enlaces. Uniones y enlaces. En esta pirámide podemos ver sobre la clasificación de los robots según el número total de uniones o ejes que tengan. Número 1. Las uniones o ejes del robot son similares a las articulaciones de los seres humanos. Número 2. Enlace en los robots. Son los componentes rígidos del robot donde hay 2 enlaces conectados en cada unión. Número 3. El cuerpo proporciona movimiento entre 2 partes del cuerpo. Uniones. El propósito de la articulación es proporcionar un movimiento relativo controlado entre el enlace de entrada y el enlace de salida. Enlaces. Enlace 0. Los robots están montados sobre una fase fija en el piso. Esta base y su conexión con la primera unión es el enlace 0, es el enlace de entrada de la unión 1. Enlace 1. El enlace de salida de la unión 1 es el enlace 1. Enlace 2. El enlace es el enlace de entrada de la unión 2, cuyo enlace de salida es el enlace 2, y así sucesivamente, como podemos observar en la siguiente imagen. Clasificación. Las uniones mecánicas que se pueden clasificar en unos o de 5 tipos. 2 tipos que proporcionan movimiento de traslación y 3 tipos que proporcionan movimiento de rotación. Clasificación movimiento de traslación. Articulación lineal, paralelos y articulación ortogonal, perpendiculares. La siguiente clasificación es movimiento de rotación. Articulación rotacional tipo R, perpendicular. Articulación giratoria tipo T, paralela. Unión giratoria tipo B, perpendicular. 8.1.2. Configuraciones de robot comunes. Un robot manipulador se puede dividir en 2 secciones. 1. Conjunto de cuerpo y brazo. 2. Conjunto de muñeca. Generalmente hay 3 asociados con el cuerpo y el brazo, y 2 o 3 ejes asociados con la muñeca. Al final de la muñeca del manipulador hay un dispositivo relacionado con la tarea que debe realizar el robot. El dispositivo, llamado efector final, generalmente es una pinza para sostener una pieza de trabajo. 2. Una herramienta para realizar algún proceso. El cuerpo y el brazo del robot se usan para colocar el efector final y la muñeca del robot se usa para orientar el efector. Conjunto de cuerpo y brazo. Dados los 5 tipos de articulaciones definidos anteriormente, existen 5×5×5, que es igual a 125 combinaciones posibles de articulaciones, que podrían usarse para diseñar el ensamblaje del cuerpo y el brazo para un manipulador de 3 ejes. Solo existen unas pocas configuraciones que están comúnmente disponibles en robots industriales comerciales. Estas configuraciones son las siguientes. Robot articulado. También conocido como robot de brazo articulado, tiene la configuración general de un hombro y brazo humanos, que consisten en un cuerpo vertical que gira sobre la base usando una articulación en T. En la parte superior del cuerpo hay una articulación del hombro, que se muestra como una articulación R en la siguiente figura, cuyo enlace de salida se conecta a una articulación de codo, otra articulación R, como se muestra aquí en la figura 8.3. Configuración polar. Esta configuración consiste en un brazo deslizante, articulación L,
accionando en relación con el cuerpo, que puede girar alrededor de un eje vertical, que es una articulación en T, y un eje horizontal, articulación R, como se puede observar en la figura 8.4 en la configuración polar. SCARA. SCARA es un acrónimo de Selective Compliant Arm for Robotic Assembly. Esta configuración es similar al robot de brazo articulado, excepto que los ejes de rotación del hombro y el codo son verticales, lo que significa que el brazo es muy rígido en la dirección vertical, pero compatible con la horizontal dirección. Esto permite que el robot realice tareas de inserción para el ensamblaje en una vertical dirección, donde puede ser necesaria una alineación de lado a lado para acoplar las dos partes correctamente. Coordinación cartesiana y robots delta. Las primeras tres configuraciones siguen la configuración de conexión conjunta en serie montada en el piso. La coordenada cartesiana y las configuraciones delta son excepciones a esta convención. El robot de coordenadas cartesianas habitualmente está suspendido de una estructura de pórtico. El primer y el segundo eje permiten el movimiento X y Y sobre un área rectangular sobre el piso. El tercer eje permite que el movimiento en la dirección en Z llegue hacia abajo dependiendo de los requisitos de la aplicación. Se pueden unir un conjunto de muñecas al extremo del brazo, que es el enlace 3. Como se muestra en las siguientes figuras, en la figura 8.6, que es la coordenada cartesiana del robot, y la figura 8.7, que es la delta robot. Configuraciones de muñeca. La muñeca del robot se usa para establecer la orientación del efector final. Las muñecas robot generalmente consisten en 2 o 3 articulaciones, que casi siempre consisten en uniones rotativas de tipo R y tipo T. La figura 8.8 ilustra una posible configuración para un conjunto de muñecas de 3 ejes. Las 3 ejes juntas se definen de la siguiente manera. 1. Rodar, usando una conjunta en T para lograr la rotación alrededor del eje del brazo del robot. Y 2. Cabeceo, que implica rotación hacia arriba y hacia abajo, típicamente usando una junta R. Y 3. Guiñada, que implica rotación derecha e izquierda, también realizada por medio de una conjunta en R. Una muñeca de 2 ejes generalmente incluye solo juntas de balanceo y cabeceo, juntas T y R. Sistema de notación conjunta. Los símbolos de letras para los 5 tipos de articulaciones L, O, R, T y V se pueden usar en un sistema de notación de articulaciones para el robot manipulador y la muñeca. En este sistema de notación, el manipulador se describe por los tipos de articulación que conforman el ensamblaje, el cuerpo y el brazo, seguidos de los símbolos de articulación que conforman la muñeca. Por ejemplo, la notación TLR, el RT representa un manipulador de ejes cuyo cuerpo y brazo están formados por una unión giratoria, una articulación 1 igual a T2, una articulación lineal articulación 2 igual a L2 y una articulación giratoria, una articulación R2. La muñeca consta de 2 articulaciones, una articulación giratoria articulación 4 que es igual a R y una articulación giratoria articulación 5 que es igual a T. Un colon separa la notación de cuerpo y brazo de la notación de la muñeca. Las anotaciones comunes de la articulación de muñeca son TRR, TR y RT. Volumen de trabajo. El volumen de trabajo, también conocido como envolvente de trabajo del manipulador, se define como el espacio tridimensional dentro del cual el robot puede manipular el extremo de su muñeca. El volumen de trabajo está determinado por el número y los tipos de articulaciones en el manipulador, cuerpo y brazo y muñeca, los rangos de las diversas articulaciones y los tamaños físicos de los enlaces. La forma del robot de trabajo depende de gran medida de la configuración del robot, como se indica en la tabla 8.1. Sistemas de accionamiento conjunto. Las articulaciones del robot se accionan utilizando cualquiera de los 3 tipos de sistemas de accionamiento: 1. Eléctrico, 2. Hidráulico o 3. Neumático. Los sistemas de accionamiento eléctrico utilizan motores eléctricos como articulación. Los motores están conectados a las uniones ya sea sin reducción de engranajes llamada transmisión directa, o con una reducción de engranajes para aumentar el par o la fuerza. Los sistemas de accionamiento hidráulico y neumático utilizan dispositivos como pistones lineales y actuadores de pallets rotativas para mover la junta. El accionamiento neumático generalmente se limita a robots más pequeños utilizados en aplicaciones de transferencia de piezas simples. Velocidad de movimiento.
Se refiere a la velocidad absoluta del manipulador en su extremo del brazo. La velocidad máxima de un robot grande es alrededor de 2 metros segundo 6 pies sobre segundo. La velocidad se puede programar en el ciclo de trabajo para que diferentes partes del ciclo se lleven a cabo a diferentes velocidades. Lo que a veces es más importante que la velocidad es la capacidad del robot para acelerar y desacelerar de manera controlada. Rapidez de respuesta. Es el tiempo que requiere el manipulador para moverse de un punto en el espacio al siguiente. La velocidad de respuesta es importante porque influye en el tiempo del ciclo del robot, lo que a su vez afecta la tasa de producción en la aplicación. Estabilidad de movimiento. Se refiere a la cantidad de sobreimpulso y oscilación que ocurre en el movimiento del robot al final del brazo, cuando intenta moverse a la siguiente ubicación programada. Más oscilación en el movimiento es una indicación de menos estabilidad. El problema es que los robots con mayor estabilidad son inherentemente más lentos en su respuesta, mientras que los robots más rápidos generalmente son menos estables. 8.1.4 Sensores en robótica. Los sensores utilizados en robótica industrial se pueden clasificar en dos categorías, uno internos y dos externos. Los sensores internos son componentes del robot y se utilizan para controlar las posiciones y velocidades de las articulaciones del robot. Los sensores típicos utilizados para controlar la posición del brazo del robot incluyen potenciómetros y codificadores ópticos. Se utilizan tacómetros de varios tipos para controlar la velocidad del brazo del robot. Los sensores externos son externos al robot y se utilizan para coordinar la operación del robot con otros equipos en la celda. En muchos casos, estos sensores externos son dispositivos relativamente simples, como interruptores de límite que determinan si una parte se ha colocado correctamente en un dispositivo o si una parte está lista para ser recogida en un transportador. Otras situaciones requieren tecnologías de sensores más avanzadas, incluidas las siguientes: sensores táctiles. Estos se utilizan para determinar si se hace contacto entre el sensor y otro objeto. Los sensores táctiles se pueden dividir en dos tipos de aplicaciones de robot. Número 1. Sensores táctiles y 2. Sensores de fuerza. Los sensores táctiles indican simplemente que se ha hecho contacto con el objeto. Los sensores de fuerza indican la magnitud de la fuerza con el objeto. Esto podría ser útil en una pinza para medir y controlar la fuerza que se aplica para agarrar un objeto delicado. Sensores de proximidad. Estos indican cuando un objeto está cerca del sensor. Cuando este tipo de sensor se utiliza para indicar la distancia real del objeto, que se denomina sensor de alcance. Sensores ópticos. Las fotocélulas y otros dispositivos fotométricos se pueden utilizar para detectar la presencia o ausencia de objetos, y a menudo se utilizan para la detección de proximidad. Visión de máquina. La visión artificial se utiliza en robótica para inspección, identificación de piezas y orientación y otros usos. Mejoras en la programación o los sistemas de robot guiado por visión, VGR, han hecho que la implementación de esta tecnología sea más fácil y rápida, y la visión artificial se está implementando como una característica integral en más y más instalaciones de robots, especialmente en la industria automotriz. 8.2 Sistemas de control de robots. Los accionamientos de cada una de las articulaciones deben controlarse de forma coordinada para que el manipulador pueda realizar un ciclo de movimiento deseado. Los controladores basados en microprocesadores se utilizan hoy en día en la robótica como hardware del sistema de control. El controlador es organizado en una estructura jerárquica como se indica en la figura 8.9, de manera que cada una de las juntas tenga su propia estructura. Los controladores de robot se pueden clasificar en 4 categorías. 1. Control de secuencia limitada. 2. Reproducción de punto a punto. 3. Reproducción con control de trayectoria continua. Y 4. Control inteligente control. Formato en dirección. Control de secuencia limitada. Se utiliza solo para ciclos de movimiento simples, tales como operaciones de selección y colocación. Es decir, seleccionar un objeto en lugar y colocarlo en otro lugar. Por lo general, se implementa a través de establecer límites o topes mecánicos para cada articulación y secuenciar la actuación de las articulaciones para cumplir el ciclo. Los enclavamientos se utilizan a veces para indicar que se ha llevado a cabo una actuación conjunta particular para que el siguiente paso de la secuencia pueda que se inicie. Sin embargo, no hay servocontrol para lograr un posicionamiento preciso de porros. Muchos robots de accionamiento neumático son robots de secuencia limitada. Reproducción con control punto a punto.
Los robots de reproducción representan más forma sofisticada de control que los robots de secuencia limitada. El control de reproducción significa que el controlador tiene una memoria para registrar la secuencia de movimientos en un ciclo de trabajo dado, como por ejemplo, así como las ubicaciones y otros parámetros como la velocidad asociados a cada movimiento, y a continuación reproducir el ciclo de trabajo durante la ejecución del programa. En el control punto a punto, PTP, las posiciones individuales del brazo del robot se registran en memoria. Estas posiciones no se limitan a los topes mecánicos de cada articulación. Como en el caso de los robots de secuencia limitada, en su lugar, cada posición del programa del robot consta en un conjunto de valores que representan ubicaciones en el rango de cada articulación del manipulador. De este modo, cada punto consta de 5 o 6 valores correspondientes a las posiciones de cada una de las 5 o 6 articulaciones del manipulador. Para cada posición definida en el programa, las articulaciones se dirigen así para actuar a sus respectivas ubicaciones especificadas. El control de retroalimentación se utiliza durante el ciclo de movimiento para confirmar que las articulaciones individuales alcanzan las ubicaciones especificadas en el programa. Los enclavamientos se utilizan para coordinar las acciones del robot con las acciones de otros equipos en la celda de trabajo. Reproducción con control continuo de la trayectoria. Los robots de trayectoria continua tienen la misma como el tipo anterior. La diferencia entre la trayectoria continua y la punto a punto es el mismo en robótica que en control numérico. Un robot de reproducción con el control de trayectoria continua es capaz de una o ambas de las siguientes funciones. Número 1. Mayor capacidad de almacenamiento. El controlador tiene una capacidad de almacenamiento mucho mayor que su punto a punto, de modo que el número de ubicaciones que se pueden registrar en la memoria es mucho mayor que la de punto a punto. De este modo, los puntos que constituyen el ciclo de movimiento se pueden espaciar muy estrechamente entre sí, para permitir que el robot realice en un movimiento continuo y suave. En PTP, solo la ubicación final del movimiento individual son controlados, por lo que la ruta que toma el brazo para llegar a la ubicación final es el siguiente no controlada. En un movimiento de trayectoria continua, el movimiento de brazo y la muñeca es controlada durante el movimiento. 2. Cálculos de interpolación. El controlador calcula la trayectoria entre el punto de inicio y el punto final de cada movimiento, utilizando rutinas de interpolación similares a las utilizadas en control numérico. Estas ruinas generalmente incluyen interpolación lineal y circular. La diferencia entre el control PTP y el control de trayectoria continua se puede explicar matemáticamente de la siguiente manera. Considerando que un manipulador de coordenadas cartesianas de 3 ejes, que en el final del brazo se mueve en el espacio x, y, z, en los puntos del sistema punto a punto, los ejes x-, y y- y z- son controlados para alcanzar un movimiento específico dentro del volumen de trabajo del robot en los sistemas de trayectoria continua. No solo se controlan los ejes x, y z, sino también las velocidades de x sobre dt, de y sobre dt y de z sobre dt. Se controlan simultáneamente para lograr la trayectoria lineal o curvilínea especificada. El servocontrol se utiliza para regular de forma continua la posición y la velocidad del manipulador. Debe mencionarse que un robot de reproducción con control de trayectoria continua tiene la capacidad de control PTP. Control inteligente. Los robots industriales son cada vez más inteligentes. En este robot inteligente es aquel que exhibe un comportamiento de lo que hace parecer inteligente. Algunas de las características que hacen que un robot parezca inteligente son las siguientes para interactuar con su entorno. Tomar decisiones cuando las cosas van mal durante el trabajo, comunicarse con los seres humanos, realizar cálculos durante el ciclo de movimiento y responder a las entradas de sensores avanzados, como la visión artificial. Además, los robots de control inteligente tienen capacidad de reproducción tanto como para PTP y control de la trayectoria continua. Todas estas características requieren un nivel relativamente alto de control de computadora y 2. Un lenguaje de programación avanzado para introducir la toma de decisiones, lógica y otra de inteligencia en la memoria. 8.3. Efectores finales. Como se menciona en la sección 8.1.2 sobre configuraciones de robot, normalmente se coloca un efector final a la muñeca del robot. El efector final permite al robot realizar una tarea específica. Debido a la gran variedad de tareas que realizan los robots industriales, el efector final es por lo general diseñados y fabricados a medida para cada aplicación diferente.
Las dos categorías de efectores finales son pinzas y herramientas. 8.3.1 Mordazas. Las pinzas son efectores finales que se utilizan para agarrar y manipular objetos durante el ciclo de trabajo. Los objetos suelen ser piezas de trabajo que se desplazan de un lugar a otro en la celda. Las aplicaciones de carga y descarga de máquinas pertenecen a esta categoría, debido a la variedad de formas, tamaños y pesos en las piezas. La mayoría de las pinzas deben ser diseñadas a medida. Tipos de las pinzas utilizadas en aplicaciones de robots industriales incluyen las siguientes. Pinzas mecánicas, compuestas de dos o más dedos que pueden ser accionados por el controlador del robot para abrir y cerrar la pieza de trabajo. Pinzas de vacío, en las que se utilizan ventosas para sujetar objetos planos. Dispositivos magnetizados, para la sujeción de piezas ferrosas. Dispositivos adhesivos, que utilizan una sustancia adhesiva para sujetar un material flexible, como por ejemplo la tela. Dispositivos mecánicos simples, como ganchos y cucharas. Las pinzas mecánicas son el tipo de pinza más común. Algunas de las innovaciones y los avances en la tecnología de pinzas mecánicas incluyen pinzas dobles, compuestos de dos dispositivos de pinzas en un extremo para la máquina de carga y descarga. Con una sola pinza el robot debe introducirse dos veces en la máquina carga y descarga, una para la descarga de pieza acabada y posicionarla en un lugar externa a la máquina, y la segunda vez para recoger la siguiente pieza y cargarla en la máquina. Con una pinza doble, el robot coge la siguiente pieza de trabajo mientras que él de él. Como se puede observar en la figura 8.10, que es el gripper del robot mecánico. Sigue procesando la parte anterior una vez finalizado el ciclo de la máquina. Se debe pulsar el botón del robot, introducir la mano en la máquina una sola vez para retirar la pieza acabada y cargar la siguiente parte. Esto reduce el tiempo de ciclo por pieza. Número 1. Dedos intercambiables, que se puede utilizar en un mecanismo de agarre para acomodar diferentes partes que se colocan diferentes dedos en la pinza. Número 2. Que es retroalimentación sensorial en los dedos que proporcionan a la pinza de capacidades tales como 1. Detectar la presencia de la pieza de trabajo, o 2. Aplicar una fuerza limitada especificada a la pieza de trabajo durante el agarre para piezas de trabajo frágiles. Número 3. Pinzas de dedos múltiples que poseen la anatomía general en una mano humana. Y el siguiente y por último son los productos de agarre estándar, que son disponibles en el mercado, lo que reduce la necesidad para diseñar a medida una pinza para aplicación de robot. 8.3.2 Herramientas. 8.3.2 Herramientas. El robot utiliza herramientas para realizar operaciones de procesamiento en la pieza de trabajo. El robot manipula la herramienta en relación con un objeto estacionario o de movimiento lento. Ejemplos de herramientas utilizadas como efectores finales por los robots para realizar aplicaciones de procesamiento incluyen la pistola de soldadura por puntos, la herramienta de soldadura por arco, la pistola de pintura por pulverización y la pistola de rotación. Para taladrar, fresar, rectificar y operaciones similares, herramienta de ensamblaje, por ejemplo, desatornillador automático, antorcha de calentamiento, cuchara para fundición de metal a presión y herramienta de corte por chorro de agua. En cada caso, el robot no solo debe controlar la posición relativa de la herramienta con respecto al trabajo en función del tiempo, también debe controlar el funcionamiento de la herramienta. Para ello, el robot debe ser capaz de transmitir señales de control a la herramienta para poner en marcha, detenerse y regular sus acciones. En algunas aplicaciones, el robot puede utilizar varias herramientas durante el ciclo de trabajo. Por ejemplo, se deben aplicar varios tamaños de brocas de fresado o perforación a la pieza de trabajo. Así el robot puede disponer de medios para cambiar rápidamente las herramientas. El efector final de este caso adopta la forma de un portaherramientas en cambio rápido para fijar y soltar rápidamente las diferentes herramientas utilizadas durante el ciclo de trabajo. 8.4. Aplicaciones de los robots industriales. Los robots se utilizan en un amplio campo de aplicaciones en la industria. La mayoría de las aplicaciones actuales están en la fabricación. Por ejemplo, las solicitudes se pueden clasificar en una de las siguientes categorías. Número 1. Manipulación de materiales. Número 2. Operaciones de procesamiento. Y número 3. Montaje e inspección. 8.4.1 Aplicaciones de manejo de materiales. En las aplicaciones de manipulación de materiales, el robot mueve materiales o piezas de un lugar a otro.
Para realizar la transferencia, el robot está equipado con una pinza que debe ser diseñado para manipular la parte o partes específicas que se van a mover. Incluido en esta aplicación son, número 1, transferencia de materiales y número 2, carga y o descarga a máquina. En muchas aplicaciones de manipulación de materiales, las piezas deben presentarse al robot en una posición conocida y orientación. Esto requiere algún tipo de dispositivo de manipulación de materiales para entregar las piezas en la celda de trabajo en esta posición y orientación. Número 1. Traslado de material. Estas aplicaciones son aquellas en las que el objetivo principal del robot debe mover las piezas de un lugar a otro. Los requisitos de la aplicación es modesta. Un robot de baja tecnología, por ejemplo de secuencia limitada, es a menudo suficiente. Solo se necesitan 2 o 3 articulaciones para muchas de las aplicaciones, y a menudo se utilizan robots accionados neumáticamente. Además, los robots Delta se utilizan para muchas operaciones de picking y embalaje de alta velocidad. Ejemplos. Un ejemplo más complejo de transferencia de material es el paletizado, en el que el robot recupera piezas, cajas de cartón u otros objetos de ubicación y los deposita en una paleta u otro contenedor en varias posiciones de la paleta. Otras aplicaciones similares al paletizado incluyen el despaletizado, que consiste en retirar piezas en una disposición ordenada en un pallet y colocarlas en otro lugar, por ejemplo en una cinta transportadora móvil. Otro ejemplo son las operaciones de apilado, que implican la colocación de piezas planas encima de otra, de modo que la posición vertical de la pieza de caída cambia continuamente con cada ciclo. Número 2. Carga y o descarga de la máquina. En las aplicaciones de carga y o descarga de las máquinas, el robot transfiere piezas y o desde una máquina de producción. Los 3 casos posibles son 1. La carga de la máquina, en el que el robot carga las piezas en la máquina de producción, pero las piezas se descargan en la máquina por algún otro medio. 2. La máquina descarga, en la que las materias primas se introducen en la máquina sin utilizar el robot y el robot descarga las piezas terminadas. Y número 3. Carga y descarga de la máquina, que implica tanto la carga de la pieza en bruto como la descarga de la pieza acabada por parte del robot. Las aplicaciones de los robots industriales de carga y descarga de las máquinas incluyen los siguientes procesos. Fundición a presión. El robot descarga las piezas de la máquina de función a presión. Las operaciones periféricas que a veces realiza el robot incluyen sumergir las piezas en un baño de agua para enfriarlas. Otro es la moldura de plástico. El moldeo de plástico es similar a la fundición de presión. El robot descarga moldeado de la máquina de moldeo por inyección. Otro es las operaciones de mecanizado de metales. El robot carga las piezas brutas en bruto en la máquina herramienta y descarga las piezas terminadas de la máquina. El cambio de forma y tamaño de la pieza antes y después del mecanizado a menudo que presenta un problema en el diseño del efector final, y las pinzas dobles se utilizan a menudo para resolver este problema. El siguiente es forjado. El robot carga típicamente la palanquilla caliente cruda en el troquel, la sostiene durante la forja, la golpea y lo saca del martillo de forja. La acción de martillar y el riesgo de dañar el muñón o el efector final son problemas técnicos significativos. Trabajo de prensa. Los operadores humanos trabajan con un riesgo considerable en las operaciones de estampación de chapa debido a la acción de la prensa. Los robots se utilizan para sustituir a los trabajadores para reducir el peligro. En estas aplicaciones, el robot carga la pieza en bruto en la prensa, entonces se realiza la operación de estampado y la pieza cae en la prensa de la máquina del contenedor. El último es tratamiento térmico. A menudo se trata de operaciones relativamente sencillas en las que el robot carga y o descarga piezas en un horno. 8.4.2 Operaciones de procesamiento. En las aplicaciones de procesamiento, el robot utiliza alguna operación en una pieza de trabajo, como el esmerilado o la pintura de pulverización. Una característica distintiva de esta categoría es que el robot esté equipado con algún tipo de herramienta como efecto final. Para realizar el proceso, el robot debe manipular la herramienta en relación con la pieza. Los ejemplos de robots industriales incluyen las aplicaciones en la categoría de procesamiento de soldadura por puntos, la soldadura por arco y la pintura por pulverización y diversos procesos de mecanizado y otros procesos de husillo giratorio. La soldadura por puntos es un proceso de unión de metales en el que 2 piezas de chapa metálica se fusionan en puntos de contacto localizados. 2 electrodos aprietan las partes metálicas entre sí y luego se aplican una gran corriente eléctrica a través del punto de contacto para provocar la fusión. Los electrodos, junto con el mecanismo que los acciona, constituyen la pistola de soldar en una soldadura por puntos.
Debido a su uso generalizado en la industria del automóvil para la fabricación de carrocerías, la soldadura por puntos representa una de las aplicaciones más comunes de los robots industriales en la actualidad. El efector final es la pistola de soldadura por puntos utilizada para unir los paneles del coche y realizar el proceso de soldadura por resistencia. La pistola de soldadura utilizada es típicamente pesada. Antes de la aplicación de los robots, los trabajadores humanos realizaban esta operación y las herramientas pesadas de soldadura eran difíciles de manipular con precisión. Como consecuencia, hubo muchos casos de soldaduras perdidas, soldaduras mal ubicadas y otros defectos, lo que resultó en una baja calidad general del producto terminado. El uso de robots industriales en esta aplicación ha mejorado dramáticamente la consistencia de las soldaduras. Los robots utilizados para la soldadura por puntos suelen ser grandes, con suficiente capacidad de carga útil para manejar la pistola de soldadura pesada. Generalmente se necesitan 5 o 6 ejes para conseguir la posición y orientación requeridas de la pistola de soldar. Robots de reproducción de punto a punto. Se utilizan los controles. Los robots de brazo articulado son el tipo más común en la soldadura por puntos de automóviles, que pueden consistir en varias docenas de robots. Soldadura por arco. La soldadura por arco se utiliza para proporcionar soldaduras continuas en lugar de soldaduras por puntos individuales en puntos de contactos específicos. La unión soldada por arco resultante es sustancialmente más fuerte que en soldadura por puntos. Las condiciones de trabajo de las personas que realizan soldadura por arco no son buenas. El soldador debe llevar el casco facial para protegerse los ojos de la luz UV emitida por el proceso de soldado del arco. La ventana del casco debe ser suficientemente oscura para enmascarar la radiación UV en el proceso de soldadura. Se utiliza una alta corriente eléctrica, lo que supone un peligro para el soldador. Para trabajos de soldadura con largas uniones y largas continuas, se realizan de forma repetitiva. Las máquinas de soldadura mecanizada han sido diseñadas para realizar el proceso. Estas máquinas se utilizan para tramos rectos, largos y redondos regulares, tales como recipientes a presión, tanques y tuberías. La célula está formada por el robot, el aparato de soldadura, que es la unidad de potencia controladora herramienta de soldadura y el mecanismo de alimentación de hilo, y un dispositivo que posiciona los componentes del robot. El equipo puede mecanizarse con 1 o 2 ejes para que pueda presentar diferentes partes del trabajo al robot para soldar. El robot utilizado en la soldadura por arco debe ser capaz de realizar un control continuo del recorrido. Los robots de brazo articulado consisten en 6 articulaciones que utilizan con frecuencia. Recubrimiento por aspersión. Dirige una pistola de aspersión hacia un objeto que se va a recubrir. Fluido fluye a través de la boquilla de la pistola pulverizada, que se va a dispersar y aplicar sobre la superficie del objeto. La pintura en aerosol es la aplicación más común en esta categoría, pero el recubrimiento por aspersión se refiere a una gama más amplia de aplicaciones que incluyen la pintura. El ambiente de trabajo de los seres humanos que realizan este proceso está lleno de peligros para la salud. Estos peligros incluyen por humos nocivos y nocivos en el aire, el ruido del aire de la boquilla de la pistola pulverizada. Para mitigar estos peligros, los robots se utilizan cada vez más para tareas de recubrimiento por pulverización, especialmente en operaciones de alta producción. Las aplicaciones de los robots incluyen el recubrimiento por aspersión de carrocerías de automóviles, electrodomésticos, motores y otras partes, el tenillo por aspersión de productos de madera y el rociado de recubrimientos de porcelana en accesorios de baño. El método de programación más conveniente es el paso manual. Los robots de brazo articulado parecen ser la anatomía más común para esta aplicación. El robot debe tener un volumen de trabajo suficiente para acceder a todas las áreas de la pieza de trabajo que se va a recubrir en la aplicación. Los beneficios incluyen mayor uniformidad en la aplicación de recubrimiento de los humanos, puedan lograr menor desperdicio de pintura, menor necesidad de ventilar el área de trabajo porque los humanos no están presentes durante el proceso y mayor productividad. Existen otras aplicaciones de procesamiento. Las listas de procesos industriales por robots están en continuo crecimiento. Entre ellas se encuentran las siguientes, que es la perforación, fresado y otros procesos de mecanizado, el esmerilado, el cepillado de alambre y operaciones similares, corte por chorro de agua y corte por láser. 8.4.3 Ensamble e inspección. Ensamble e inspección puede involucrar ya sea el manejo de materiales o la manipulación de la herramienta. Por ejemplo, ensamble de operaciones típicamente involucran la adición de componentes para construir un producto. Esto requiere el movimiento de partes de una localización de suministro en el área de trabajo hacia el producto que está siendo ensamblado, lo cual es el manejo del material. ¿Por qué el ensamble e inspección son candidatos para aplicaciones de robótica?
porque son actividades intensivas en mano de obra, son altamente repetitivas y son aburridas. El trabajo de ensamble típicamente involucra diversas y algunas tareas difíciles. A menudo requieren ajustes en partes que no encajan entre sí. Juicio humano a menudo se necesita para determinar si un producto tiene las especificaciones de calidad o no. Otra es que se requiere una sensación de sensibilidad para lograr un ajuste perfecto de las piezas. Y por último sería la inspección, que requiere alta precisión y paciencia. Ensamble. Involucra la combinación de dos o más partes para formar una nueva entidad, llamado asoensamble o ensamble. La nueva entidad se asegura de unir las partes mediante técnicas de fijación mecánica, como un ejemplo serían los tornillos, los pernos y las tuercas y los remaches, o procesos de unión, que también sería un ejemplo, la soldadura, soldadura fuerte, soldadura o unión adhesiva. La automatización fija es apropiada en mecánicos en masa de relativamente productos simples, como plumas, lápices mecánicos, encendedores de cigarros y boquillas de mangueras de jardín. Los robots usualmente están en desventaja en estas situaciones de producciones altas, porque no pueden operar en altas velocidades que el equipo de automatización fija sí puede. La aplicación más atractiva de los robots industriales para el ensamble involucra situaciones en las cuales las mezclas de modelos similares son producidas en la misma celda de trabajo o línea de ensamble. Un ejemplo de estos tipos de productos incluye motores eléctricos, accesorios pequeños y varios de otros productos eléctricos y mecánicos. Los robots industriales utilizados para los tipos de operaciones de ensamble descritos aquí son típicamente pequeños con capacidades de carga ligera. Las configuraciones más comunes son brazo articulado, escara y coordenadas cartesianas. Inspección. A menudo en la producción automatizada es necesario inspeccionar el trabajo realizado. Las inspecciones que se deben cumplir son las siguientes. Número 1. Asegurarse que el proceso fue completado. Número 2. Asegurarse que las partes han sido ensambladas como se especificó. Y número 3. Identificar defectos en materias primas y partes terminadas. Las tareas de inspección realizadas por robots pueden ser divididas en los siguientes dos casos. 1. Que el robot realiza carga y descarga para ayudar en la inspección o máquina de prueba. El robot recoge partes o ensambles que entran en la celda, las carga y las descarga para llevarlas al proceso de inspección y los coloca en la salida de la celda. Dependiendo del nivel de calidad de las partes, el robot las coloca en diferentes contenedores o en diferentes containers de salida. El siguiente es que el robot manipula un dispositivo de inspección como una sonda mecánica o un sensor de visión para inspeccionar el producto. Para realizar el proceso, la pieza se entrega a la estación de trabajo en la posición y orientaciones correctas, y el robot debe manipular el dispositivo de inspección según sea necesario. 8.4.4 Justificación económica de los robots industriales. Las características generales de situaciones industriales que tienden a promover la sustitución de robots por trabajo humano son las siguientes. Uno de ellos es el trabajo peligroso para los humanos. Es cuando el trabajo y el entorno en el que se realiza son peligrosos, inseguros, insalubres, incómodos o desagradables para los humanos. Se debe considerar un robot industrial para la tarea. Otro de ellos es el ciclo de trabajo repetitivo. Si la secuencia de elementos de movimiento en el ciclo de trabajo es la misma o casi la misma, un robot generalmente es capaz de realizar el ciclo con mayor consistencia y repetibilidad que un trabajador humano. Otro sería el manejo difícil para los humanos. Si la tarea implica el manejo de piezas o herramientas que son pesadas o difíciles de manipular, puede haber un robot industrial disponible para que pueda realizar la siguiente operación. También está la operación de turno múltiples. Un robot proporciona una recuperación financiera mucho más rápida que una operación de un solo turno. En lugar de reemplazar a un trabajador, el robot reemplaza a 2 o 3 trabajadores. Cambios pocos frecuentes. Los robots han sido tradicionalmente más fáciles de justificar para ciclos de producción relativamente largos, donde los cambios no son frecuentes. Se han realizado avances en la tecnología de robots para reducir el tiempo de programación y los ciclos de producción más cortos, que se han vuelto más económicos. Por último sería la posición y orientación de la pieza que se establecen en la celda de trabajo. Su capacidad para recoger una pieza o manipular una herramienta durante cada ciclo de trabajo depende de que la unidad de trabajo se encuentre en una posición y orientación conocidas. 8.5 Programación de robots. La existencia de robots que realicen autónomamente tareas de modo eficiente depende fundamentalmente de su construcción mecánica y de su programación. Un robot se programa ingresando los comandos de programación en la memoria de su controlador. Los diferentes robots utilizan diferentes métodos para ingresar los comandos. Robots de secuencia limitada.
En el caso de los robots de secuencia limitada, la programación se realiza mediante interruptores de límite y paradas mecánicas para controlar los puntos finales de los movimientos. La secuencia en la que ocurren los movimientos está regulada por un dispositivo de secuentación. Este dispositivo determina el orden en el que cada articulación se activa para formar el ciclo de movimiento completo. La configuración de las paradas y los interruptores del cableado del secuenciador es más parecido a una configuración manual que a la programación. Hoy en día casi todos los robots industriales tienen computadoras digitales como controladores y dispositivos de almacenamiento compatibles con unidades de memoria. Para estos robots se pueden distinguir tres métodos de programación. Número 1, que es la programación avanzada. Número 2, lenguajes de programación de robots, tipos computadora. Y número 3, programación fuera de línea. 8.5.1 Programación avanzada. La programación avanzada data de los principios de la década de 1960 antes de que prevaleciera el control por computadora. En la programación de avance, la tarea es enseñar al robot moviendo el manipulador a través del ciclo de movimiento requerido, ingresando simultáneamente el programa en la memoria del controlador para su posterior reproducción. Existen dos métodos para llevar a cabo el procesamiento de enseñanza de avance. Uno de ellos es el avance motorizado, número 2, el avance manual. Avance motorizado y avance manual. La diferencia está en la forma en la que el manipulador se mueve a través del ciclo de movimiento durante la programación. El avance motorizado se usa comúnmente como un método de programación para la reproducción de robots con control punto a punto. Implica el uso de una caja de control portátil que tiene interruptores de palanca y botones de contacto para controlar el movimiento de las articulaciones del manipulador. Usando los interruptores de palanca o de botones, el programador acciona el brazo del robot a las posiciones deseadas, en secuencia y registrar las operaciones en la memoria. Durante la reproducción posterior, el robot se mueve a través de la secuencia de posiciones bajo su propio poder. El avance manual es el conveniente para programar robots de reproducción con control de ruta continuo, donde la ruta continua es un patrón de movimiento irregular como en la pintura en aerosol. Requiere que el operador agarre físicamente la herramienta unida al extremo del brazo y la mueva a través de la secuencia de movimiento, registrando el camino en la memoria. Debido a que el brazo del robot en sí puede tener una masa significativa y por lo tanto sería difícil de mover, un dispositivo de programación especial a menudo sustituye al robot real durante el procedimiento de enseñanza. El dispositivo de programación tiene la misma configuración conjunta que el robot y está equipado con un gatillo u otro interruptor de control, que lo activa cuando ésta graba movimientos en la memoria. Programación en movimiento. En el avance manual, el operador simplemente mueve el brazo a través de la ruta requerida para crear el programa. En el avance motorizado, el operador utiliza un colgante de aprendizaje portátil para manejar el manipulador. El programador mueve las diversas articulaciones del manipulador a las posiciones requeridas en el espacio de trabajo, activando los interruptores o botones del colgante de enseñanza de manera coordinada. Muchos robots que utilizan avance motorizado proporcionan dos métodos alternativos para controlar el movimiento de todo el manipulador durante la programación, además de los controles para las articulaciones individuales. Así el programador puede mover el extremo de la muñeca del robot en trayectorias en línea. Los nombres dados en estas alternativas son Sistema de coordenadas mundiales, Sistema de coordenadas de herramienta. Ambos sistemas hacen uso de coordenadas cartesianas. En un sistema de coordenadas mundiales, el origen y los ejes se definen en la relación en la base del robot como se muestra en la figura 8.13, que es el inciso A. En un sistema de coordenadas de herramienta, figura 8.13, inciso B, la alineación del sistema de ejes se define en relación con la orientación de la placa frontal de la muñeca a la que se está uniendo el efector final. Los sistemas de coordenadas mundiales y de herramientas son útiles solo si el robot contiene la capacidad de mover su extremo de la muñeca en un movimiento en línea recta, paralelo a uno de los ejes de un sistema de coordenadas. Ventajas y desventajas. Las ventajas, una de ellas es que el personal de la industria puede aprenderlos fácilmente. La segunda es programando al robot mover su brazo a través de la ruta de movimiento requerida es una forma lógica para que alguien enseñe el ciclo de trabajo. Número 3. No es necesario que el programador del robot posea conocimiento de programación de computadoras. Número 3. Los lenguajes del robot descritos en la siguiente selección, especialmente los idiomas más avanzados, los aprende más fácilmente alguien con conocimiento en programación de computadora. Las desventajas tenemos 6 desventajas. Una de ellas es la producción regular, que debe interrumpirse durante la programación de avance de procedimientos.
La segunda es la programación avance, que da como resultado el tiempo de inactividad del robot, celda o línea de producción. Número 3. Los métodos de avance son más apropiados para ciclos de producción relativamente largos y son menos apropiados para lotes pequeños. Número 4. Es el colgante utilizado con guía avanzada y los dispositivos de programación utilizados con guía manual son limitados en términos de la lógica de toma de decisiones. Número 5. Es más fácil escribir instrucciones lógicas utilizando un lenguaje de robot similar a una computadora que un método de introducción. Y número 6. No son fácilmente compatibles con las modernas tecnologías informáticas como CAD y CAM, bases de datos de fabricación y redes locales de comunicaciones. 8.5.2. Lenguajes de programación de robots. Su uso ha sido estimulado por la creciente complejidad con las tareas de los robots deben realizar, con la necesidad de incorporar decisiones lógicas en el ciclo de trabajo del robot. Son realmente una combinación de métodos en línea y fuera de línea, porque el robot aún debe conocer sus ubicaciones utilizando el método de avance. Los lenguajes de programación textuales para robots brindan la oportunidad de realizar las siguientes funciones que la programación de avance no puede lograr fácilmente. Una de ellas sería que las capacidades mejoradas del sensor, incluido el uso de entradas analógicas, digitales y salidas. 2. Capacidades de salida mejoradas para controlar equipos externos. 3. Lógicas del programa que está más allá de las capacidades de los métodos de avance. 4. Computación y procesamiento de datos similar a los lenguajes de programación de computadoras. Y 5. Comunicaciones con otros sistemas informáticos. Como podemos observar en la siguiente imagen, muchas veces vienen las teclas del menú, las teclas de movimiento, tiene que tener un visualizador, tiene que estar el teclado numérico, borrar, el de retorno, teclas de desplazamiento del cursor, programa, entradas, salidas, cómo moverlo, varias opciones, la opción de ayuda, la tecla de paro, que es eficiente para cuando se lleve a cabo una función que no es requerida o que sea un paro de emergencia, teclas de ventana y teclas de función. En la siguiente imagen podemos ver el nivel de robot, qué tipo de comandos se pueden utilizar para poder sobrellevar la máquina. Como uno de ellos, que puede ser situarse en un punto sobre la pieza B, reducir la velocidad, abrir la pinza, aumentar la precisión, descender verticalmente en línea recta, cerrar la pinza para recoger la pieza B, esperar para garantizar el cierre de pinza, ascender verticalmente en longa recta, decrementar la precisión, aumentar la velocidad, situarse sobre la pieza C, aumentar la precisión, reducir velocidad, descender verticalmente en línea recta y abrir la pinza, etc. 8.5.3. Simulación y programación fuera de línea. Programación fuera de línea. Permite que el programa del robot se prepare en un control remoto terminal de computadora y descargado al controlador del robot para su ejecución sin interrumpir la producción. 2. No es necesario ubicar físicamente posiciones en el espacio de trabajo para que el robot actual sea necesario para la programación textual actual. Se requiere alguna forma de simulación gráfica por computadoras para validar los programas desarrollados fuera de línea y similar a los procedimientos fuera de línea utilizados en la programación de piezas de control numérico. Los procedimientos de programación fuera de línea que están disponibles comercialmente usan gráficos de simulación para construir un modelo tridimensional de la celda del robot para la evaluación y programación fuera de línea. Después de que el programa tiene desarrollado mediante el procedimiento de simulación, luego se convierte al lenguaje textual correspondiente al robot particular empleado en la célula. Este es un paso fuera de línea de programación de robots que es equivalente al postprocesamiento en la programación de piezas de control numérico. Programación fuera de línea. Se deben realizar algunos ajustes para tener en cuenta las diferencias geométricas entre el modelo tridimensional en la computadora y la real célula física. Se utiliza un procedimiento de calibración para que corrija el modelo tridimensional desde la computadora sustituyendo los datos de ubicación reales de la celda para los valores aproximados desarrollados en el modelo original. La desventaja de calibrar la celda es que se pierde algo de tiempo de producción al realizar este tipo de procedimientos. 8.6. Precisión y repetitividad del robot. En robótica, las características se definen al final de la muñeca y en ausencia de cualquier efector final unido a la muñeca. La capacidad de un robot para posicionar y orientar el extremo de su muñeca con precisión y repetitividad es un atributo de control importante en casi todas las aplicaciones industriales. Las aplicaciones requieren que los objetos se ubiquen dentro de 0.5 milímetros. Otras aplicaciones como la soldadura por puntos o por lo general requieren precisiones de 0.5
a 1.0 milímetros. En robótica, las características se definen al final de la muñeca y en ausencia de cualquier efector final unido a la muñeca. Resolución de control. Se refiere a la capacidad del sistema de posicionamiento del robot para dividir el rango de la articulación en puntos muy separados, llamados puntos direccionables, a los cuales la articulación puede ser movida por el controlador. La capacidad de dividir un rango de ejes en puntos direccionables depende de 1. Las limitaciones de los componentes electromecánicos que conforman la combinación de enlace y 2. El controlador de capacidad de almacenamiento de bytes de esta articulación. Límites en la resolución. Si la articulación lineal es tipo L u ortogonal o tipo O y consiste en un tornillo guía o mecanismo de accionamiento de tornillo de bola, luego de los mismos métodos utilizados para un sistema de posicionamiento de control numérico, se puede usar para determinar la resolución de control para el eje lineal del robot CR1. Existe un límite mecánico en la capacidad de dividir el rango de cada sistema de enlace conjunto en puntos direccionables y que esté en límite dado por CR1. Límites en la resolución. El segundo límite es la resolución del control, que es la capacidad del almacenamiento de bytes del controlador. Si B es igual al número de bytes en el registro de almacenamiento de bytes dedicado a una articulación particular, entonces el número de puntos direccionables en el rango de movimiento de esa articulación viene dado por 2B. Porque la estructura mecánica de un robot manipulador es mucho menos rígido que el de una máquina herramienta, la resolución de control para cada articulación de un robot seguramente estará determinado por los factores mecánicos. Capacidad de un robot manipulador. Colocar cualquier mecanismo de enlace de ion dado en la ubicación exacta definida por puntos direccionables está limitado por errores mecánicos en la unión y enlaces asociados. Los errores mecánicos surgen de factores como la reacción de engranaje, la desviación del enlace en las fugas de fluido hidráulico y varias otras funciones que dependen de la construcción mecánica de la combinación de enlace conjunto dada. Si los errores mecánicos pueden caracterizarse por una distribución normal con la media M, en el conjunto direccionable y de la desviación estándar se define la magnitud de la dispersión del error, entonces se puede determinar la precisión y repetibilidad del eje. Repetibilidad. Es una medida del robot de capacidad de colocar su extremo de la muñeca en un punto previamente enseñado en el volumen de trabajo. Cada vez que el robot intente regresar al punto programado, volverá a una posición ligeramente diferente. Las variaciones de repetibilidad tienen como fuente principal la mecánica de errores anteriormente. Precisión. Es la capacidad del robot para colocar el extremo de su muñeca en la ubicación deseada en el volumen de trabajo, para un solo eje utilizando el mismo razonamiento que en control numérico, donde CR es igual a la resolución de control. Para una articulación rotativa, estos parámetros pueden conceptualizarse como un valor angular de la articulación en sí o una longitud de arco al final de enlace de salida de unión.